Soy cartero. Entrego cartas a personas muertas. He sido cartero en Briar Road, Pensilvania, durante casi una década. En ese tiempo no ha sucedido nada remotamente extraño. Simplemente voy a cada casa y entrego su correo mientras escucho podcasts. A veces saludo a los residentes si están afuera. Mi trabajo es probablemente lo más estable de mi vida. Pero todo eso cambió hace unas semanas. Fue entonces cuando comencé a recibir las letras negras. Al menos así los llamé. Eran sobres de color negro puro con letras plateadas. Sin dirección de remitente. Tampoco había ningún sello, lo cual era extraño. No deberían haber podido entrar en mi camión de correo sin un sello. No sabía qué hacer con ellos. Pero cuando se lo mencioné a mi jefe, estaba demasiado ocupado para preocuparse. Entonces los entregué con el resto del correo. Pensé que eran algún tipo de invitación temática o algo así. Quizás la fiesta de cumpleaños de un adolescente gótico. Quizás incluso un funeral. No estaba seguro, y no perdí mucho tiempo pensando en ello. Pero luego empezaron a aparecer más. Todos parecían iguales. Un sobre negro puro, con la misma cursiva circular, sin sello, sin remitente. Empecé a sentirme un poco raro por eso, porque si fueran invitaciones, se habrían enviado todas al mismo tiempo. Estos se enviaron durante 2 semanas. Tenía curiosidad por saber qué había dentro, pero, por supuesto, abrir el correo de otra persona es un delito federal. Entonces no los abrí, simplemente seguí entregándolos. Quizás fue una nueva campaña de marketing, quizás por algo gótico o vanguardista. Como un nuevo tema candente o algo así, no lo sé. Soy un chico soltero de 35 años, y no tengo idea de lo que les gusta a los niños hoy en día. Finalmente reconocí un nombre en uno de los sobres. Richard Fraser. No era un amigo ni nada por el estilo. Pero me encontré con él algunas veces. A menudo paseaba a su corgi por el vecindario, y el perro me ladraba constantemente. Reduje la velocidad del camión del correo cuando me acerqué a su buzón. Me quedé mirando las letras plateadas. Richard Fraser. 15 corte Robin. Sacudiendo la cabeza, me incliné. Abrí el buzón y lo deslicé dentro con el resto del correo. 2 días después, Richard Fraser estaba muerto. Me encontré con su viuda paseando al perro. Parecía muy fuera de lugar. Alto y delgado, con la cara llena de maquillaje, caminando detrás de este corgi salvaje que ladra. Reduje la velocidad del camión. Hola. ¿Dónde está Ricardo? De hecho, esperaba preguntarle sobre la carta, si podía mencionarla con naturalidad. Su expresión se oscureció de inmediato. Richard falleció, respondió ella. Ella me contó toda la historia. Estaba muy bien de salud, en buena forma. Pero sufrió un aneurisma cerebral y murió repentinamente. Así. Los médicos realmente no pueden predecirlos, dijo con la voz quebrada. Así que no teníamos idea, no supe qué decir. Le di mi más sentido pésame. Luego me alejé, continuando mi ruta. No hice la conexión en ese momento, entre la carta y su muerte. Era un conocido que conocía y falleció repentinamente. Sucede. Pero entonces las cosas empezaron a ponerse realmente raras. Unos días después de enterarme de la muerte de Richard, recibí otra carta dirigida a él. Parecía idéntico al primero. Sobre negro, sin remitente ni sello, y letras cursivas en bucle. Pero había una diferencia importante. Tenía otra dirección. No el 15 de Robin Court, sino el 153 de Elm Road. Miré el sobre confundida. Richard no se había mudado al otro lado de la ciudad. Él estaba muerto. Quizás esa sea la dirección de su oficina, pensé. Pero nunca había visto ninguna oficina en Elm Road. Era un camino sinuoso a través del bosque, con algunas viviendas unifamiliares en el mismo. ¿Por qué esta persona le enviaría 2 copias de la invitación? O lo que fuera. ¿Y no sabrían que ya había fallecido? Conduje por Elm Road y dejé varios paquetes de correo. Cuando llegué al buzón número 151, miré hacia arriba, sabiendo que la siguiente casa sería donde se suponía que debía entregar la carta de Richard. Hubo solo un problema. No era una casa. Era el cementerio de Briar Road. Saqué mi teléfono y escribí la dirección solo para asegurarme. Pero fue correcto. La carta de Richard estaba dirigida al cementerio. Y ahora, cuando miré la carta más de cerca, noté que había algo escrito debajo de la línea de dirección. Las letras PL seguidas del número 56. Podría ser esa la trama número 56. Entré en el estacionamiento del cementerio. Bajé de mi camioneta y comencé a deambular por el cementerio. Me tomó 20 minutos hasta que estuve parado frente a una tumba.
La tierra estaba recién removida, y el nombre en la lápida decía Richard Fraser. Me quedé ahí por un momento, confundida. Si no hubiera visto ninguna de las otras letras negras, habría asumido que era un ser querido. Estaba enviando una carta a su complot. Quizás incluso un nieto. Como una carta a Santa. Una forma de expresar sus sentimientos, de llorar. Pero, ¿por qué alguien enviaría esta carta negra a Richard? ¿Descubriría que murió y luego enviaría otro a su tumba? Parecía una especie de broma morbosa. Sin saber qué más hacer, dejé la carta contra su lápida. Quizás quien lo envió visitaría su tumba y vería que había sido entregado. Pero tomé nota mental. Si hubiera otras cartas dirigidas a 153 el MRD, simplemente se las daría a mi jefe y deja que él se ocupe de ello. Al día siguiente encontré otro sobre negro en el correo. No estaba dirigido al cementerio, sino a una casa junto al lago. Dirigida a Brian Nachen. No pensé mucho en eso. Hasta más tarde esa noche, cuando estaba hojeando las noticias locales y vi el titular. Local. Mujer muerta en accidente de auto en la ruta 72. Su nombre era Brian Nachen. Se me heló la sangre. No hay manera. Me quedé mirando la pantalla frente a mí hasta que la imagen residual quedó grabada en mis ojos. Es solo una coincidencia. Pero era demasiado para ser una coincidencia. Probablemente solo había entregado unas 25 de estas cartas hasta ahora, y 2 de ellas tuvo un final repentino e inoportuno. Los rayos no caen 2 veces. ¿Qué pasa con los demás? Recordé algunos otros nombres, simplemente porque eran muy ridículos. Pluma de Chrissy. Steven Ray. Con una V, en lugar de un PH. Los busqué en Google ambos. Mi estómago cayó al suelo. Estaban muertos. Chrissy había muerto de una reacción alérgica, y Steven había sido atropellado por un coche mientras cruzaba el camino. Me quedé mirando sus páginas de obituarios. Mi corazón latía con fuerza. No hay manera de que sea una coincidencia. Las cartas. ¿Están matando a esta gente? ¿O tal vez simplemente predecir el futuro? ¿Estoy ayudando a estas personas a morir entregando estas cartas? A la mañana siguiente, a primera hora, fui a ver a mi jefe y le conté todo. Que parecía que todos los que recibieron uno de los sobres negros habían muerto. Él se rió de mí. Es solo una coincidencia. Con 8.000 millones de personas en el mundo y tantas cosas que les suceden, es inevitable. Algunas coincidencias realmente extrañas. ¿Y qué se supone que debemos hacer de todos modos? ¿Dejar de entregar el correo? Me dijo. Creo que no deberíamos entregar esas cartas. Ni siquiera tienen sellos. Señalé uno de los sobres para mostrárselo. Su rostro se ensombreció. ¿No tienen sellos? Te dije eso hace unas semanas, cuando te hablé por primera vez de las cartas. Sacudió la cabeza. No te escuché, supongo. Lo siento. Luego se levantó y se dirigió hacia el pasillo. Stan. Él llamó, Stan. Y luego me quedé completamente solo. Bien, eso fue básicamente permiso para eliminar todas las letras negras. Bien. No tenían sellos. En primer lugar, nunca se les debería haber permitido clasificarlos en el correo. Estaré a salvo si me envió estas cartas, y tal vez eso detenga las muertes. Ese día, mientras hacía mi ruta habitual, encontré 2 letras negras, uno dirigido a Héctor García y el otro dirigido a Ana Iván. Metí ambos en mi bolsillo y continué como si nada hubiera pasado. Cuando llegué a casa, saqué las cartas. Me sentí mal tenerlos en mi casa, en la mesa de mi cocina. Entonces, ¿qué hago con ellos ahora? Pensé. ¿Tirarlos afuera? ¿Pasarlos por la trituradora de papel? ¿Quémalos? ¿Debería abrirlos primero? Sabía que abrir el correo de otras personas era un delito federal. Pero si los sobres no tenían sellos, ¿eran realmente correo? ¿O fueron simplemente trozos de papel metidos en un sobre? Cogí el primero de la mesa, dirigido a Ana. Lo sostuvo frente a mi cara. Luego lo abrí. Dentro había una hoja de papel blanca doblada. Pude ver líneas de tinta en la parte inferior de la página. Pero no fue escribir. Casi parecía un dibujo. Abrí el papel. Me quedé helada. Era un dibujo de una mujer, boca abajo en el lago. Por un segundo me quedé ahí, mirando la horrible imagen. Alguien había puesto bastantes detalles en ello. Lo suficiente como para dibujar rasgos identificativos, como un tatuaje de fénix en el brazo izquierdo de Ana. Mechones de cabello individuales, extendidos en el agua. Arrugué el papel en mis manos. Lo arrugó hasta que quedó una bolita diminuta. Con manos temblorosas, agarré el sobre dirigido a Héctor y lo abrí. Tenía un dibujo dentro también.
Un dibujo de un coche, apenas reconocible por lo arrugado y retorcido que estaba. En la ventanilla del lado del conductor había un hombre. Su cabeza estaba apoyada contra el volante. Yo también lo arrugué. Caminé hacia la basura y luego lo pensé mejor. ¿Qué pasa si todo esto se convierte en una investigación? ¿Qué pasa si alguien los encuentra en mi casa? ¿Mi basura? Entonces me acerqué a la chimenea. Encendió una cerilla y provocó un incendio. Arrojó los 2 trozos de papel arrugados dentro, junto con los sobres. El fuego siseó. Más de lo que debería para un papel normal. Casi sentí como si el fuego estuviera enojado conmigo. Que había algo malvado y horrible incrustado en ese papel, siendo quemado hasta ceniza. Después me quedé despierto durante 1 hora, preparándome una taza de té y leyendo un libro. Finalmente, cuando el fuego se apagó y me sentí lo suficientemente tranquilo como para dormir, subí a la cama y el olor a papel quemado me perseguía. Durante unos días no vi más letras negras. Solo la ola normal de anuncios, folletos y facturas. Pensé que tal vez todo esto había terminado. Quizás de alguna manera, no entregar las cartas rompió la maldición o lo que fuera. Pero estaba equivocado. El martes por la mañana encontré una carta dirigida a Ana Iván, la mujer del dibujo, tumbada en el lago. Pero su nombre y su dirección no estaban escritos en cursiva plateada. Estaban escritos en letras rojas dentadas y furiosas. No puedo entregar algo como esto. Revisé el otro correo y efectivamente, encontré un segundo sobre negro con letras rojas. Estaba dirigida a Héctor García. Los tomé ambos. Y cuando llegué al parque en Railway Avenue, entré en el estacionamiento y me puse mi luces intermitentes. Rompí los sobres sin siquiera abrirlos. Me aseguré de que cada pedacito terminara en la basura. Saqué mi teléfono y busqué en Google Héctor y Ana. No apareció ningún obituario ni artículos de noticias. Quizás evité sus muertes al negarme a entregar las cartas. Pero eso sería ridículo, ¿verdad? Más aún, ¿quién escribe estas cartas? Respiré profundamente y lo dejé salir. Luego saqué esos pensamientos de mi mente y salí a la carretera. Incluso con todas esas cartas raras, todavía tenía trabajo que hacer. Las cosas salieron bien ese día, en su mayor parte. El Doberman de Tulip Avenue me ladraba mucho, pero aparte de eso, fue un día tranquilo. Hasta que llegué al último paquete de correo. Había otra letra negra que se me había escapado. Estaba bien metido, encajado entre 2 folletos de correo basura. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Me temblaron las manos cuando lo saqué. Todo el aire fue succionado de mis pulmones. El sobre tembló y revoloteó en mis manos antes de caer al suelo. El sobre tenía mi nombre. Durante mucho tiempo no pude abrirlo. Me quedé ahí sentada, mirando la luz del sol a través del parabrisas. Lo di vueltas una y otra vez entre mis manos. Las letras plateadas brillaron contra el papel negro. Sabía lo que sería. Un dibujo inquietante y horrible de mi propia muerte. Y no pude abrirlo, no pude recibirlo. Abrirlo podría causar mi muerte. Ese parecía ser el caso de Richard Fraser, Brian Nochin y todos los demás. Regresé al parque. El viento frío, los sonidos de los niños jugando en el parque cercano, todo sonaba apagado. A mí, era como si estuviera bajo el agua. Como si estuvieran en algún lugar lejano, algún lugar feliz, completamente desconectado de mi propio mundo. Sin abrir la carta, la tiré a la basura. Luego entregué el último correo y regresé a la oficina de correos. Me aseguré de cerrar todas las puertas y ventanas tan pronto como llegué a casa. Me desperté más tarde de lo habitual al día siguiente. No dormí bien esa noche. Seguí despertándome, una y otra vez, sin ningún motivo. Debería hablar con alguien al respecto, pensé. Habla con alguien sobre las cartas. Ya se lo había dicho a mi jefe, pero su solución fue simplemente no entregar las cartas. Claramente, eso no es suficiente. No se lo iba a decir a mi novia. Solo llevábamos un mes saliendo y no quería asustarla ni hacerla. Ella pensaba que yo era un bicho raro supersticioso. Pero tenía que decírselo a alguien. Desafortunadamente, todavía tenía que presentarme a trabajar. Entonces tomé mi café y corrí hacia mi auto. Pero, segundos después, pisé el freno. Mi buzón estaba abierto. Y había algo dentro. No es el correo habitual. Nadie ha entregado el correo todavía. No. Era solo una letra, un único sobre negro dentro de mi buzón. Mi corazón cayó. Detuve el auto y salí. Me acerqué y saqué la carta, sin remitente, sin sello. Alguien lo había entregado personalmente, y esta vez lo escrito no era plateado. Estaba rojo sangre, como las segundas cartas de Ana y Héctor.
Tragué, mi garganta estaba seca. Ellos saben lo que estoy haciendo. Deben haberme visto deshacerme de sus cartas. La idea de que alguien hubiera estado siguiendo cada uno de mis movimientos hizo que mi estómago se revolviera. Esta es una amenaza. Obviamente no iba a abrirlo. En lugar de eso, regresé al camino de entrada y estacioné el auto. Una vez dentro, saqué mi teléfono. Desde aquí, podía acceder a la cámara de mi timbre. Quizás captó quién entregó la carta. Ojeé las imágenes capturadas. Las 7:05 a.m. se detectó movimiento. Era el autobús escolar que recogía a los vecinos. Hice tapping en el siguiente, tomado en el minuto las 5:28, pero eso era solo un insecto que volaba por el porche. La siguiente había sido tomada a las 3:42 a.m. Cuando toqué reproducir, mi corazón dio un vuelco. Durante unos segundos, vi imágenes de mi porche. Sombras oscuras y granuladas se movían en la calle. Pero mientras entrecerraba los ojos ante la pantalla, vi algo, una figura, alto y delgado, acercándose a mi buzón por la izquierda. No se veía ningún coche ni faros. Solo esta figura, apenas visible en las imágenes granuladas, abriendo mi buzón. Deslizó algo dentro antes de cerrarla. Luego, por un momento, hicieron una pausa. Estaban mirando hacia mi casa, justo en la cámara del timbre, como si supieran que vería este metraje más tarde. Luego se fueron, desapareciendo por el lado derecho del cuadro. Bueno, es hora de llamar a la policía. Tenía pruebas de que esta persona estaba entregando esta extraña carta. Los enviaban por correo por toda la ciudad. Claro, no se podía ver su cara ni nada más sobre ellos, pero la evidencia. No podían decirme que estaba imaginando cosas. No estaba loco. Esta persona sabía mi dirección y vino a mi casa en medio de la noche. Le envié un mensaje de texto a mi jefe diciéndole que no podía ir a trabajar ese día. Entonces llamé a la policía. ¿Has intentado rastrear las letras?, preguntó el oficial. La oficial Martínez me miró fijamente, con las manos cruzadas sobre el pecho. Ella no parecía muy interesada en todo esto, incluso después de que le mostré una prueba en vídeo de esta persona. La carta negra dirigida a mí aún está sin abrir. Está sellado en una bolsita en el medio de la mesa. No puedes rastrearlos. ¿No tienen sellos? Entonces no están marcados ni nada, le expliqué. ¿Y no tienes las otras letras? ¿Los que tienen dibujos violentos que abriste? Ella preguntó. No. Yo los eché. Sabía que mentirle a la policía era malo, pero sentí que decirle que los quemé me haría parecer como si tuviera algo que ocultar. Bueno, recomendaría instalar otra cámara en tu buzón, en caso de que lo hagan. De nuevo, técnicamente es ilegal poner algo así en el buzón de alguien. Ella me miró a los ojos. Voy a retirar esto y abrirlo ahora. Bueno, asentí. Ella se fue con la carta. No pude evitar imaginar lo que podría haber en el papel. Un dibujo mío siendo apuñalado por una persona sin rostro en la oscuridad. Yo, desplomado contra el volante, en los restos de mi coche. Yo, siendo perseguido por la calle por esa figura alta y oscura. El oficial Martínez no regresó durante casi media hora. Cuando finalmente lo hizo, trajo la carta en una bolsa y la levantó para que la leyera. No fue un dibujo. Fueron solo 3 palabras. Todo en mayúsculas, escrito con tinta rojo sangre. Entregar las cartas. Parece que esta persona está enojada porque no entregaste sus cartas, dijo. No me preocuparía por eso. Probablemente sea solo un adolescente que está gastando una broma atrevida. Honestamente, hemos visto cosas mucho peores por parte de los niños de aquí. ¿Entonces no crees que estoy en peligro?, yo pregunté. No, no lo creo, respondió ella. Pero coloqué una cámara en el buzón para que podamos capturarlos. Pero todas las muertes coinciden con las personas que recibieron cartas, insistí. Es demasiado para ser una coincidencia. Sí, y me preocuparía si todas esas personas murieran de forma violenta e inexplicable. Ella respondió. Pero como dijiste, Richard Fraser murió de un aneurisma y Brian Nachen murió en un automóvil accidente. Eso es todo esto. Un montón de coincidencias. Le agradecí su tiempo y salí de la comisaría. Tuve la sensación de que ella pensaba que yo estaba enloqueciendo por nada. Para ser justos con ella, supongo que había visto cosas peores como policía que algunas cartas espeluznantes. Pero adolescente o no, esta persona sabía dónde vivía. ¿Quién sabe qué me harían a continuación? A mí o a cualquier otra persona a quien vayan dirigidas esas cartas. Me tomé libre el resto del día y compré una cámara pequeña. Lo puse debajo del buzón, donde no se pudiera ver. Después me fui a dormir.
No estoy seguro de si realmente quería más imágenes de figuras altas y sombrías frente a mí, de mi casa. Afortunadamente no había nada en mi buzón por la mañana. También revisé mis imágenes y no había figuras oscuras. Tampoco nada de la nueva cámara. Fui a trabajar y le conté todo a mi jefe. Le informé de mi reunión con la policía, las muertes, todo. Me dijo que tirara cualquier carta que no tuviera sello. Y eso fue todo lo que dijo. Entonces me subí a la camioneta y comencé mi ruta. Puse algo de música para ayudar a calmar mis nervios. Comencé por el extremo norte de la ciudad, como de costumbre, atravesando las casas. Mis nervios estaban alterados. No podía concentrarme. Y luego lo vi. Otra carta negra, metida entre un fajo de sobres blancos. El tiempo se detuvo. Lo agarré y lo acerqué a mi cara. Se me cayó el corazón a los pies cuando vi el nombre. Se dirigía de nuevo a Ana Iván, la mujer cuyo dibujo la mostraba boca abajo en el lago. Sin embargo, la dirección en esta carta era diferente. Ni siquiera era una dirección adecuada. Debajo de su nombre, simplemente dice Lakeside Drive. Se me heló la sangre. Rápidamente saqué mi teléfono y busqué su nombre en Google, pero no había nada sobre ella en línea. Ni artículos de noticias, ni obituarios, nada. El nudo creció en mi garganta. Puse en marcha el camión y me dirigí hacia el lago. Necesitaba saberlo. Quizás podría advertirle. Sálvala incluso. Mientras conducía por Lakeside Drive, estudié la costa. Me enfermó, pero estaba buscando un cuerpo, buscando a Ana. Finalmente entré al estacionamiento de la playa. Estaba vacío. Está acordonado porque hace demasiado frío para nadar. ¿Debería llamar a mi jefe o la policía? Alguien. Mientras estaba sentado pensando en mi próximo movimiento, lo vi. Un punto de color rosa neón brillante en la distancia, subiendo y bajando cerca de la costa, a unos 30 metros de distancia. No. Salí del auto y corrí hacia la orilla. Mis botas se hundieron en la arena. El viento frío azotó mi cara. El punto rosa neón se acercó. En el fondo sabía que era ella. Sabía que era Ana. Aunque no había entregado las cartas, ella aún así había muerto. El dibujo se hizo realidad. Llamé a la policía. No podía acercarme más sin nadar hacia ella, así que me quedé ahí, mirando el punto rosa hasta que llegaron. Cuando lo hicieron, los vi remar hacia ella. No me quisieron decir qué estaba pasando, pero por la expresión de sus caras, lo sabía. Habían encontrado un cadáver. Abrí el sobre. El dirigido a Ana, en Lakeside Drive. Eran solo 2 palabras, escritas con letras rojas dentadas. Lo lamento. No terminé mi ruta. Llegué a casa, cerré las puertas y me encerré. La única opción era dejar mi trabajo. Era obvio. No había otra salida. Seguramente la policía se tomaría todo el asunto más en serio. Ahora desde que encontraron a Ana, pero no me importó. Solo quería salir. No pude dormir esa noche. Di vueltas y vueltas, pensando en las cartas, en Ana en el agua. Debería haberle advertido. Pensé que destruir las cartas era suficiente. ¿Por qué no la advertí? Sabía dónde vivía. Podría haber llamado a su puerta. Pero todavía puedo advertir a Héctor. Busqué su número en línea. Lo marqué alrededor de la 1 de la madrugada. Por supuesto, no contestó. Pero seguí intentándolo hasta que vi que eran casi las 3. Dejé un mensaje de voz, pero probablemente sonaba loco. Me importaba. Necesitaba decírselo. Y entonces, justo cuando estaba a punto de quedarme dormido, sonó mi teléfono. Yo lo levanté. Fue una notificación. Una notificación de la cámara en el buzón. Hay algo ahí fuera. Se me heló la sangre. Con las manos temblando, toqué la notificación. Esta vez llevaban una máscara. Una máscara de plástico blanca con una sonrisa muy abierta. Los recortes de los ojos estaban completamente negros, mirando la cámara. Se me cayó el teléfono. Corrí hacia la cómoda y la arrastré hasta la puerta. Necesito llamar a la policía. Pero cuando volví a levantar el teléfono, la persona ya no estaba. Me alejé de la cámara para marcar el 911 cuando lo escuché. Pasos. Justo afuera de mi puerta. No es posible que hayan entrado a la casa tan rápido. Ni siquiera oí cómo se abría la puerta de entrada. A menos que alguien ya estuviera dentro todo el tiempo. Me aplasté contra la pared más alejada de la puerta. Me quedé mirando el pomo de la puerta, que brillaba en la oscuridad. Presioné el teléfono contra mi oreja. Estaba respirando tan rápido que me sentí mareado. Hay alguien en mi casa. Alguien justo afuera de mi puerta. Susurré al teléfono.
pero 3 fuertes golpes en la puerta me interrumpieron. Sonaba como si quienquiera que estuviera ahí afuera estuviera tratando de entrar. La cómoda resonó contra la madera, y luego, el sonido metálico de alguien girando la perilla. Entré en pánico y corrí hacia el armario. Me metí dentro, esperando que no me escucharan. Mientras cerraba la puerta corrediza, presioné mi cara contra una pequeña grieta. Lo que había ahí afuera me hizo un nudo en el estómago. La figura estaba ahora de pie en medio de mi habitación. Lo peor de todo es que la puerta del dormitorio permaneció cerrada. La cómoda todavía lo bloqueaba. La figura vestía una túnica larga y oscura. La máscara blanca brillaba entre las sombras, congelada en esa amplia sonrisa vacía. Las cuencas de los ojos están en blanco. Date prisa, susurré al teléfono. Está aquí conmigo. Pero tan pronto como lo dije, el rostro enmascarado se volvió hacia mí. Ahora estaba mirando el armario. Mi mano se llevó a la boca. Contuve la respiración. Comenzó hacia mí. Su cabeza y sus hombros apenas se movían con cada paso. Era casi como si se deslizara hacia mí, por el suelo del dormitorio. Voy a morir. Ese pensamiento se repitió en mi cabeza, una y otra vez, a medida que se acercaba más y más. Pero luego se detuvo. Estaba solo a unos centímetros de la puerta del armario. Vi cómo levantaba la mano. Los dedos eran increíblemente largos y tenían demasiadas articulaciones. Su carne era tan oscura como las cuencas huecas de sus ojos. Empecé a preguntarme sobre su cara. Quizás no llevaba ninguna máscara. Pero antes de que pudiera pensar realmente en eso, noté algo. Había algo en su mano. Una carta. La cosa deslizó la carta por la rendija de las puertas del armario. Con un sonido de aleteo, rebotó en mis piernas y cayó al suelo. Vi cómo se asentaba entre mis pies. Cuando volví a mirar hacia arriba, la figura ya no estaba. No salí del armario, ni siquiera me moví, hasta que oí las sirenas. Registraron la casa, pero sabía que no encontraría nada. Lo que sea que fuera esa cosa. No era de este mundo. Después de que se fueron, regresé a mi habitación. Ahí, en el suelo del armario, estaba la carta, excepto que no era una carta. Esta vez no era un sobre. Era solo un trozo de papel negro. En el papel había una sola frase, escrita en cursiva plateada. Una frase que me hizo darme cuenta de que había hecho todo mal, que no entendí la situación en absoluto. Decía, estaba intentando advertirles.